Nuestra atmósfera mide unos 10.000 kilómetros. Su peso hace que estemos sometidos a una gran presión, denominada presión atmosférica. Esta presión atmosférica nos persigue por todas partes y pareciera que no podemos escapar de ella, no importa en el rincón que nos pongamos, o si estamos dentro de la casa o fuera de ella. Aunque nos sumerjamos en el agua, estará presente la presión atmosférica, además del peso del agua. Y aunque nos metamos dentro de una botella y cerremos la tapa, allí está la presión atmosférica porque quedó encerrada con nosotros. Pero si instalamos una máquina para sacar la atmósfera de la botella, entonces dentro de ella no quedará nada, es decir, no habrá presión, es decir, la presión es cero. Lo que nos lleva a la conclusión, aún sin definir qué es presión, que la presión más baja que existe es cero y se obtiene simplemente quitando la presión atmosférica. La definición de presión viene dada por la fórmula. Presión es igual a fuerza sobre área, lo que deriva unidades como kilogramos sobre centímetro cuadrado, PSI o libra sobre pulgada cuadrada, bar, kilopascal, entre otras. La presión atmosférica de la que hemos venido tratando se sitúa en aproximadamente 14.7 PSI o aproximadamente 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Con la definición de presión se introduce el concepto de presión manométrica, que es una presión relativa la cual asume la presión atmosférica como si fuera cero, debido a que es un factor común que estará en todas partes. Con el concepto de presión manométrica, la presión atmosférica que nos perseguía por todas partes ya no existe, es cero, pero realmente es un cero ficticio y partiendo de ello se establece valores de presión negativa, es decir, podemos obtener hasta menos 14.7 PSI, o dicho de otra forma, hasta menos una atmósfera, aunque estrictamente hablando no existe presión negativa. Y ya definiendo los conceptos, podemos establecer que la verdadera presión es la absoluta, la cual inicia en cero y puede ser infinitamente alta. Luego tenemos la presión atmosférica, que es la que ejerce el peso de la atmósfera. Y por último, la presión manométrica, que asume la atmósfera como cero. La relación matemática es presión absoluta es igual a presión manométrica más la presión atmosférica. Es decir, cuando convencionalmente decimos que un recipiente tiene un vacío de menos 4.7 PSI, en realidad ese recipiente tiene la extraordinaria presión de 10 libras por cada pulgada cuadrada. Para entender mejor las implicaciones de la presión atmosférica, veamos varios ejemplos, empezando por el experimento realizado en 1643 por el físico y matemático italiano Evangelista Torricelli.
El líquido contenido en el tubo se empezó a vaciar, pero se detuvo a 760 milímetros. Justo en este momento, el peso de este líquido, el cual es mercurio, se equiparó con la presión atmosférica, es decir, la presión que ejerce la atmósfera es igual a la presión que ejerce una columna de 760 milímetros de mercurio. Ahora veamos el ejemplo de la sustentación de un avión. Para ello, calculemos la fuerza en kilogramos que hay en una hoja de papel por la acción de la atmósfera. Este cálculo indica que en una hoja hay suficiente fuerza para soportar o levantar 10 personas de peso promedio. Si pudiéramos quitar la presión en la parte superior de la hoja, la presión atmosférica en la parte inferior sería capaz de levantar esta hoja con su peso de más de 600 kilogramos. En el caso de un avión, cuando está sin movimiento, la presión atmosférica está equilibrada en todas sus partes. Pero cuando se mueve hacia adelante, la presión superior de las alas disminuye. Debido a que por su forma el aire tiene mayor recorrido y avanza más rápido, desplazando parte de la atmósfera. Por tanto, tenemos en la parte inferior mayor presión que en la superior, lo que ocasiona una diferencia de presión que al aplicarse al área expuesta produce miles de kilogramos de fuerza desde abajo hacia arriba, logrando que el avión ascienda y tenga sustentación. Este principio que se aplica en un avión se utiliza en instrumentos como el tubo Venturi o las placas de orificio. Ahora refiriéndonos a los instrumentos que miden presión, tenemos el manómetro, que mide presión manométrica. Un manómetro sin ser instalado, por ejemplo puesto sobre una mesa, marcará cero, pero un medidor de presión absoluta marcará una atmósfera o su equivalente en otras unidades. Un manómetro colocado en el fondo de un recipiente será capaz de medir el peso de la columna del líquido que éste contenga. Y a partir del peso específico de dicho líquido, se puede calcular la altura. Son los medidores de nivel por presión hidrostática. Para un recipiente presurizado se puede medir la altura del fluido usando un manómetro diferencial, cuya presión registrada será P1 menos P2. Así no importa la presión que tenga el recipiente, siempre medirá solo el peso del fluido. La presión en el fondo del recipiente, o P1, equivale a la presión del líquido más la presión del gas, o P2. Por tanto, la delta P, o presión diferencial, es justamente la presión hidrostática. Y así podemos obtener la altura del líquido. Para finalizar esta entrega, veamos otra forma de medir la presión hidrostática según el método por burbujeo. Como vemos en la representación, consiste en regular la presión del aire hasta que sea capaz de vencer la presión del fluido, la cual se evidencia por un burbujeo y el flujo es indicado por el rotámetro. En este momento la indicación del manómetro
es igual a la presión hidrostática. Gracias por su atención. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios y te responderé.